Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias. Diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de La Voz del Interior, todos los sábados por el 12. Hoy voy a estar solo. Flores se tomó un par de días para recuperarse, así que la saludamos y la esperamos la semana que viene. Vamos a entrar a hablar de un tema en una semana corta, muy interesante y muy polémico en Córdoba capital, que tuvo un nuevo capítulo el domingo pasado, cuando en redes sociales apareció una foto del gobernador Yayora junto a su vicegobernadora, al intendente de Córdoba capital, Daniel Pacerini, y al ministro de Seguridad, entre otros, Juan Pablo Quinteros, que comunicaban una decisión, la de avanzar con la prohibición de la presencia de naranjitas que no están autorizados, los ilegales, decía el comunicado, y también la prohibición del trabajo de los limpiavidrios, esto total. Bueno, allí hay una división entre los que están de acuerdo y los que no, obviamente, en la sociedad, pero también en la política, y vamos a charlar de eso, vamos a debatir el tema con dos personas, dos dirigentes que representan posiciones encontradas. Por un lado, Óscar Agoscarreño, legislador del PRO en Córdoba. Óscar, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Fede, gracias. Y Munir Braco, vocero de la Pastoral Social, encargado de difundir la posición que tiene la Iglesia sobre el proyecto, ¿no? Óscar, vos tenés un proyecto presentado que va en consonancia con lo que quiere el gobierno, que es prohibir la actividad ilegal de los cuidacoches. Después veremos si los demás están de acuerdo o no. Y también, no conozco el detalle, pero también tomar alguna decisión con respecto a los limpiavidrios. ¿Qué van a buscar esta semana, que se supone van a trabajar sobre el tema y que se aprobaría la ley con respecto a las dos actividades, pero sobre todo con el tema de los naranjitas? ¿Que desaparezcan o que se ordenen y trabajen con algunas reglas? Bueno, es muy bueno aclarar el proyecto que yo he presentado entre fines del año pasado y principios de este año. Al día de hoy el oficialismo no presentó ningún proyecto. Bien. Me han anunciado que buscarían ir en consonancia con el que he presentado, pero la verdad que no hemos llegado a esa conversación. Entiendo que la idea que tienen es que en la próxima sesión esto se trabaje. Puntualmente lo que plantea mi proyecto es que por regla general esté prohibida la actividad, pero cuando hayan ordenanzas, como el caso de la ciudad de Córdoba que lo hay, donde regulan la actividad, bueno, la actividad sea perfectamente legal dentro de lo que disponga la ordenanza. Esto, yo no hago una distinción entre naranjitas y limpiavidrios, me parece que ambas actividades son los municipios los que tienen que resolver en el ordenamiento del espacio público, y sí me parece que hay una conflictividad social que ha crecido entre diciembre y ahora, donde el Ejecutivo iba a hablar con la Iglesia, iban a retomar las conversaciones para rápidamente a principio de año, en febrero, nos decían retomar el tema, no lo han hecho. Ya estamos trabajando sobre mi proyecto en aquel momento, pero en definitiva lo que yo estoy buscando es ordenar el espacio público, que esté prohibido como regla, pero que sin los municipios, sobre todo el 90% está en Córdoba capital de la conflictividad, sí, entienden que la actividad tiene que funcionar, bueno, tienen que sacar una ordenanza, Córdoba ya la tiene, tendrán que ayornarla, mejorarla, actualizarla y darle a la policía, porque el problema que hoy tenemos es que la policía le tira la pelota a los intendentes se lo tiran a la policía y en definitiva nadie resuelve el problema, y la verdad que es el 1% de los naranjitas y los limpiavidrios que realmente generan conflicto, pero si la policía no tiene herramientas de cómo resolverlo, porque la ley que sacó el propio peronismo dicen que si es pago voluntario no es ilegal la actividad, bueno, es un gris que es demasiado complicado, que de una vez por todas tenemos que resolver. Lo que me han adelantado el peronismo es que ellos quieren meter un capítulo social para, bueno, quieren trabajar un capítulo social, me parece bien, yo no creo que necesitemos una ley para ello, me parece que si el gobierno tiene un déficit en cuanto a atender cuestiones de empleo o cuestiones de gente que está en situación de calle o gente que no llega a fin de mes y por eso ha salido de repente a hacer naranjita o limpiavidrios, bueno, es un tema de política estatal que tendrá que resolver la municipalidad de la provincia, que nada tiene que ver con ordenar el espacio público y hacer que las ciudades, sobre todo la de Córdoba, bueno, no sea un conflicto permanente en la sensación de la gente. ¿Y ustedes, Munir, se oponen a todo tipo de discusión o están abiertos a trabajar para ordenar el espacio público, pero que se mantengan estos cuidacoches en actividad? No, nosotros en primer lugar
desde la Iglesia lo que queremos hacer es justamente un aporte al debate y al diálogo, al debate político y al debate social, ¿no? Justamente nosotros siempre nuestra posición en la cual nos mantenemos es el diálogo. Así podemos conversar con Oscar y con el que sea. Y de hecho, en diciembre, a partir de diciembre, que iba a salir aparentemente una ley casi cocinada en 2 horas, que nosotros dijimos, no se puede así, ¿no? Entonces, desde diciembre hubo un grupo de gente que empezó a reunirse con legisladores, con concejales de los distintos espacios políticos, ¿no? Con cooperativas, con vecinos, con gente que conoce el ámbito de la justicia, y entonces empezamos a elaborar una propuesta. Nosotros no somos legisladores, somos una institución como tantas que de nuestro lugar, recogiendo la opinión de un montón, hacemos un aporte, intentando sumar al bien común. Desde ahí lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que la prohibición total no es una solución de nada. Y entonces sí proponemos un marco regulatorio en donde esté claro, por ejemplo, cuáles son las zonas que estén definidas, que los naranjitas tengan una buena identificación de todo el mundo, de toda manera que todo el mundo lo sepa, identificación, credencial, carnet, etcétera, ¿no? Un registro de quiénes son. Y entonces que esté clarito si va a haber un cobro monetario o de una aplicación, un código QR o lo que sea, cómo, cuánto. Y si está todo claro, ordenado, organizado, no hay problema. Como pasa en algunos sectores de la ciudad de Córdoba, en donde las cooperativas que están organizadas, no hay problema. De hecho, estos días que ha sido tan caliente el debate, muchos te dicen, nosotros no tenemos problemas con los naranjitas, al contrario, te saludan bien, te reciben, vos sabes. No es lo mismo dejar el auto donde vos sabés que hay un naranjita que dejarlo donde no hay nadie. No es lo mismo. Sí, no tienen el control policial, evidente, ¿no? Es cierto. Pero tampoco tiene responsabilidades sobre el vehículo. Tampoco. No hay que decirlo. Pero va a estacionar y en muchos barrios la gente los conoce, en instituciones la gente los conoce, en clubes la gente los conoce y vos sabés que están y entonces de alguna manera cumplen un servicio, una función. Entonces nosotros creemos que esto es muy importante, pero de ninguna manera erradicar todo, sacar todo, y también creemos que es peligroso esto, ¿no? En el ámbito de la naranjita y en cualquier otro ámbito. En el caso del proyecto que presentó el gobierno, no está en el que vos presentaste, pero sí se habla de que los limpiavidrios ya no puedan estar en los semáforos y hacer lo que estaban haciendo. Eso ya cambia también el tono del debate. Ahí sí se habla de prohibición. Yo creo que no presentaron ningún proyecto. Bueno, al menos ellos dijeron la publicación del que gobernador. quieren implementar una ley. Sí. Y después a mí me dijeron que estaban buscando trabajar sobre este proyecto que tiene Estado parlamentario con algunas modificaciones. Yo también escuché lo que decían del tema de los limpiavidrios, pero si van a ir atrás de mi proyecto, yo voy a intentar que no se haga una diferenciación. Porque ¿qué diferencia una naranjita de un limpiavidrio? No, yo coincido con el padre en este sentido. Bueno, me parece que sí está en el medio un bien muy caro que es el automóvil de la persona que debe dejarlo en la calle. Pero digamos, el mismo gobierno, ahí hay una diferencia. El gobierno decía hace poco para pelearse la seguridad, ¿no? con Hernández Maqueda, que es el que presentó el proyecto con la eliminación total de la posibilidad que existan este tipo de actividades, ellos decían que era un problema municipal. Perfecto, yo estoy de acuerdo con el problema municipal, por eso el gobierno de la provincia hace 1 año y medio, 2 años decía esto y por eso nunca resolvía este problema. Tampoco lo resolvían políticamente haciendo mejor las cosas en las calles. Ahora, en el día de hoy tenemos una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Respetar la autonomía municipal, que sean los intendentes porque no es lo mismo la ciudad de Córdoba con su conflictividad social que a lo mejor un balneario que 3 meses al mes tiene gente que va a un balneario y necesita que el naranjita ahí preste un servicio solo esos 3 meses. Bueno, ese ordenamiento tiene que ser efectivamente de los consejos deliberantes. Ahora bien, yo no entiendo por qué diferenciar entre el limpiavidrio y el naranjita en cuanto a la actividad. Hay que dejar en manos de los municipios. Y si el intendente de Córdoba y el Consejo Deliberante de Córdoba saca una ordenanza regulando la actividad del limpiavidrio porque lo creen útil, bueno, será un problema de la Municipalidad de Córdoba o la Municipalidad de Villa María o la de Tancacha, no importa cuál sea. Lo que me parece que hasta ahora ha sido el gobierno poco cuidadoso en decir, digamos, vamos a avanzar con esto y parece que lo quieren hacer la próxima sesión. No hemos visto los documentos, no sé si ha hablado con la Iglesia, me da la sensación de que han sido pocos contactos para la importancia del tema con una Iglesia que está dispuesta a ser escuchada. Ustedes publicaron un comunicado de nuevo, bueno, no oponiéndose, voy a decir, sino planteando las dudas que les genera el proyecto. Claro. ¿Fueron convocados por el gobierno?
¿Van a participar del debate? Siempre que nos convoquen, nosotros ahí Pero estaremos. hasta ahora no los llamaron. No nos han convocado, puede haber habido una comunicación así medio informal, telefónica, porque la verdad es que tenemos diálogo, que lo queremos tener y que nosotros justamente lo que queremos es construir, desde ahí nos posicionamos. A veces se hacen lectura, bueno, se opuso a tal, se opuso a cual. Nosotros vamos de otro lado, ¿no? Pero también te quería decir esto, Federico, porque me parece que es muy importante al diálogo, al debate social. Sí. Evidentemente, nosotros también andamos en auto. Por ahí nos dicen, ustedes tienen choferes. No, no tenemos choferes, andamos en auto y vemos qué es lo que pasa, ¿no? Pero esto, digo, sabemos bien que hay a veces extorsión, que hay delitos, lo hemos visto hace poco, y que a veces te rayan el auto o te rompen el auto, y si te llegas a olvidar algo en el auto, lo sabemos. Pero ese tema tiene que ser abordado desde el punto de vista del control policial, de la justicia. No es un tema que afecta a la realidad, digamos así, del naranjita. Es un tema social, es un tema de conflictividad social, porque el delito está en la naranjita, está en la política, está en el periodismo, está en la AFA, está en los ámbitos religiosos. Tiene que ver con la cosa humana. Entonces, no vamos a creer que sacando los naranjitas sacamos el delito. O sea, eso parece que no. Entonces, pero ¿cómo se resuelve a la hora, en la práctica? Uno va a la cancha, ¿no? Y ya lo hemos visto, y todos los que hemos ido a la cancha sabemos que uno tiene que pagar o pagar, porque no va a estar llamando a la policía, digamos. Yo comparto, es un problema político, no tiene que tomar la decisión, pero el ministro de Seguridad dice que la resolución es llamar al 911 para denunciar el delito. Pero no da abasto, el ciudadano no quiere hacer cargo, digamos, no lo sé, lo pregunto, digamos, ¿cómo se resuelve cuando hay necesidades, pero también hay delincuentes en la calle que saben que son momentos de aprovechar? Te pregunto esto porque no tienen temor de quedar, cuando hacen una defensa de todo, quedar en el medio de este tipo de gente, también ahí defendiéndolos de alguna manera, que ustedes sean parte de así. ¿Esta gente, al final la iglesia también los defiende? Bueno, eso muchas veces nos dicen, por eso te acabo de decir, si hay delito, si hay corrupción, si hay violencia, tiene que ser... la policía, decimos. Claro, ajustarse a derecho. De ninguna manera se avala o se defiende la corrupción, ni de naranjita, ni del color que sea, ni de saco y corbata, ni de guante blanco. Corrupción es corrupción, delito es delito. Punto, se acabó. Tiene que intervenir la justicia y tiene que intervenir la policía. ¿Por qué no lo hace? Háganlo. Eso es lo que nosotros decimos. Junto con esto, una cosa importante, no se puede, lo decimos en el mensaje, no se puede meter a todo en la misma bolsa, porque hay naranjitas, políticos, religiosos, periodistas que hacen las cosas bien, honradamente, honestamente, y están los otros que no. Entonces, cuidado con esa mirada polarizada que a algunos pareciera que, bueno, que todos los buenos están de tu lado y los malos están del otro lado, pero esa es una mirada infantil, irrealista. No, en todos lados hay de todo. Y Federico, vos me preguntás, bueno, pero no van a quedar ahí. Pero digo, corre el riesgo de esa defensa corporativa y se hace con la buena intención de por eso decir, no queremos que paguen los justos por los pecados. Por eso que te estoy diciendo. ¿Cómo lo diferencias? Claro. Por eso, si se regulariza, si se pone un registro, si hay un control, tiene que funcionar. Y si dentro de la cooperativa o de naranjita hay alguien que comete un delito, ¿qué hay que hacer? Ir y que se ajuste a derecho. Como pasa en la política, como pasa en las instituciones y como pasa en la AFA y como pasa en todos lados. Porque con ese criterio me parece que es más profundo, ¿no? Porque sí. si yo digo, bueno, che, hay naranjita corrupto, saquemos naranjita, porque tenemos que volver a la selva. Porque en todas las instituciones hay corrupción, entonces vamos a sacar la política, vamos a sacar el fútbol, vamos a sacar todas las instituciones porque en todas las instituciones hay corrupción. Pero entonces el tema es la corrupción de fondo y las personas. No demonicemos las instituciones. Ahora, les planteo esto, quiero saber qué opinan. Todos los ciudadanos cordobeses sabemos que es más una cuestión de buena voluntad en aquellos que son de buena onda, vienen y piden una colaboración. Porque el naranjita no realiza ninguna tarea que le implique ninguna responsabilidad sobre el vehículo, sobre el cuidado del estacionamiento del espacio público, ¿no? Entonces también estamos trasladando quizás una problemática social al ciudadano común que decide pagar de buena fe a aquella persona que está en la calle. En el caso de la extorsión, no, bueno, ahí hay una cuestión mucho más profunda de delincuencia. Pero me parece que ahí trasladamos, y quiero que le pregunten,
un problema social de esa gente que no tiene otro ingreso, a aquel ciudadano que, bueno, decide ayudarlo, pero no hay un trabajo ahí que esté realizando el Naranjita. A mí me parece que el ciudadano se queja de eso, de tener que colaborar en muchos casos bajo coerción a cambio de nada, a cambio de que su bien no sea dañado y nada más, ¿no? Yo Fede, lo que te planteo, yo por eso separo mucho. Una cuestión es de crisis social, donde el gobierno tiene que dar la política de empleo y de asistencia social donde haga falta, del orden público que hay en las ciudades. Porque también es cierto de que en muchos restaurantes del Cerro o de Nueva Córdoba o Güemes, donde están las cooperativas en general funciona bien porque hay algún grado de orden y son valorados por los vecinos, pero donde es un viva la pepa, donde vos no sabés cuando vos decís funcionan bien es porque no hay una apretada de parte del cuidacoche. Sino simplemente se pacta una colaboración y está todo bien. Está ordenado, como también está ordenado donde vos sabés que la hagas con la aplicación. Lo que pasa es que cuando vas pagando con la aplicación y te cae una naranjita, bueno, el ciudadano tiene una sensación de que hay una extorsión. Bueno, por eso yo creo que una cosa es ordenar, y me parece que con la Iglesia podemos estar de acuerdo en que tiene que haber un orden, y en ese orden es para saber quién está haciendo las cosas bien de las que está haciendo cosas mal. Y otra cosa es que de un día para el otro seguramente mucha gente no va a poder entrar en ese orden, o van a haber más naranjitas lo que necesita la ciudad de Córdoba u otras ciudades. Bueno, ahí va a haber que hacer una política social donde el gobierno tendrá que hacer lo que tenga que hacer para que esa gente tenga de qué vivir para adelante. Pero yo lo que coincido es que no podemos fingir demencia con una situación que está pasando en la calle, porque en estos restaurantes que yo te decía, hay gente que está dejando de ir a comer con su familia porque no tiene ganas de pasar un mal momento, porque a lo mejor hay naranjitas violentos en determinados lugares y no son la mayoría. Pero lo cierto es que si no hay un orden que digamos, che, lo podés denunciar, qué responsabilidad tiene, cómo se identifica, cuánto te cobra. Uno puede estar con el teléfono llamando a la policía cuando fue a cenar o fue a un partido de fútbol o deja el auto para hacer un trámite bancario. Pero Fede, vos dejás el auto en Córdoba y si pueda, te lo van a robar, pero es un tema de delito que hay en Córdoba, que hay en la calle. En los barrios el tema de la droga es exponencialmente mucho más alevoso que en Naranjita. Entonces te van a reventar un parabrisas en una esquina, un semáforo, un violento. Entonces por eso uno insiste que como más profundo, porque no es los Naranjitas, digamos así, el centro del problema. El centro del problema es la corrupción y la violencia. Y por eso nosotros decimos en el mensaje que proponemos que sea abordado ampliamente, porque justamente con eso decir, bueno, donde hay un tema de salud mental, donde hay un tema de adicciones, donde hay un tema de un chico que no está en la escuela, hay que ver qué pasa con eso y cómo se los acompaña como sociedad, ¿no? Y después se puede brindar un servicio, voy a decir, bueno, que estén ahí nomás, pero a lo mejor también en esta regulación, que tengan algún tipo de servicio, de contraprestación. Y en lugares se hace, vos sabés que, como decíamos, ¿no? Te miran el auto, en muchos lugares, por ejemplo, hay gente que viene del interior, y esto pasa mucho a las clínicas, ¿no? A las clínicas o sanatorios, que a lo mejor no se ubican en Córdoba, tienen que dar la vuelta, no saben dónde queda, oiga, me tengo que ir al centro, ¿para dónde me voy? O me tengo que volver, y te ayudan a estacionar, que a veces no es menor, porque vos tenés doble fila, los autos que vienen de atrás te revientan con la bocina, y el tipo te dice, espere, ayuda a eso, me parece que ayuda, digamos, al orden social, pues sí, pero no es una cosa alevosa. Está bien, que haya algún tipo que el ciudadano sienta que hay del otro lado también. Y que nos humanicemos un poquito más, porque también, perdóname, Oscar, a veces uno puede advertir, ¿no? A lo mejor me quejo de darle voluntariamente un mango a alguien, pero no me quejo del parquímetro. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, porque es una erogación económica que estás haciendo. A lo mejor me cuesta el contacto con la gente y no con la máquina. Está bien, es un buen punto, exactamente. No, quería agregarte algo, Fede, discúlpame, que tiene que ver con que hoy creo que coincidimos en un punto. Tiene que haber orden y hay que separar al mal naranjita que a lo mejor ensucia la actividad. El verdadero problema que me parece que tenemos es que hoy, por un error del peronismo de otro momento, quizás no con mala voluntad, seguramente, que fue cuando crean el Código de Convivencia, ponen esta regla de que tenga que ser voluntario o no voluntario, que era un gris, y ya en aquel momento se discutía que era caer en un gris tremendo. Pero bueno, fue esconder un problema bajo la alfombra hasta que el día la conflictividad llegó a ponerse en otro nivel, porque hoy hay una crisis a nivel nacional, esa crisis impacta en muchos bolsillos, hay desempleo, y bueno, mucha gente sale a bancarse... Sí, pero como dice Munir, por más necesidad que haya, no significa que eso termine la delincuencia. ¿No es cierto? La delincuencia claro. Pero hay un problema. Los pocos que terminan la delincuencia, pocos, muchos, imagino que son pocos,
hoy la policía no tiene una herramienta. Entonces, es verdad que después de que salga esta ley, si es que llega a salir, el ministro tendrá que adecuar lo que tenga que adecuar para que los policías hagan lo que tengan que hacer. Eso es cierto. Pero hoy es muy cierto que si por un domo el ministro está viendo desde su despacho que algo pasa, no puede ir a hacer nada si no tiene una modificación legal. Entonces, sí o sí tiene que haber una modificación legal para poder hacer esto, que es muy bueno de separar al que hace bien y mal las cosas. Pero también tiene que hacerse cargo el intendente de Córdoba y los intendentes de las principales ciudades donde hay este tipo de conflicto, de que tienen que tener una ordenanza que regule el espacio público y tienen que tener el poder de policía y pedirle ayuda a la policía donde sea necesario para hacer lo que tienen que hacer para ordenarle el trabajo a la gente. Porque acá hay problemas con el estacionamiento, con el bacheo, con la naranjita. Bueno, un tema de mala gestión municipal que no lo podemos resolver ni los legisladores ni la iglesia. Está clarísimo. Munir, Oscar, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir porque este tema se va a debatir en la semana y si no pasa nada, probablemente sea ley en el corto plazo, así que no lo vamos a dejar. Gracias por estar en Voz y Voto. Muchas gracias y feliz Pascua. Feliz Pascua igualmente. Gracias. Sí. Primer corte en Voz y Voto, ya seguimos con más de nuestro programa. Segundo bloque, seguimos en Voz y Voto y ahora nos vamos a meter en el tema de la Municipalidad de Córdoba, este gran enigma que a veces suele ser la municipalidad, que enfrenta muchos problemas, que ha tenido años muy duros en los últimos tiempos. Invitamos para eso a Sergio Lorenzati, secretario de Administración Pública y Capital Humano de la MUNI. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decía que han enfrentado muchas dificultades en los últimos años. Ni hablo de la pandemia, pero después sobre todo la llegada de Milei, el intendente Daniel Pacerini es muy crítico porque ha significado recortes importantes a los recursos que recibía la municipalidad, pero los servicios se tienen que seguir prestando, aquellos servicios que no se prestaban ya no se prestan en la Nación también tienen que sumarlos la municipalidad. En ese escenario de, además, caída de recaudación, después vamos a hablar del tema de impuestos, ¿cómo está hoy la municipalidad en cuestiones financieras y económicas? Bueno, Federico, gracias. Y realmente, como bien vos describís, la situación es compleja y desafiante al mismo tiempo, porque la intendencia de Daniel Pacerini debió afrontar desde el minuto 1 un cambio sustancial y básicamente el efecto más dañino desde el punto de vista económico y financiero fue el retiro directo de Nación en cuanto a aportar lo que se venía aportando cuando la expectativa era mejorar eso, sobre todo referido al transporte, donde se esperaba que haya mayor equidad en cuanto a lo que se le daba al AMBA y que también eso llegue al interior. Y en realidad fue todo lo contrario, fue cero para los municipios del interior y ahí está una de las dificultades de inicio donde nos encontramos con que ya no había un aporte económico para el servicio de transporte. No obstante eso, es responsabilidad de la municipalidad sostener el servicio público y lo hicimos y se fue trabajando de la manera pensada en el momento porque no estaba previsto ese cambio sustancial. Entonces se trabajó y se cambió un sistema, por ejemplo, menciono el transporte, ¿no? Para mejorarlo a pesar de todas las dificultades, pero se fue variando de un subsidio a la oferta a un subsidio a la demanda y pagar por kilómetro recorrido. Con lo que requiere, en este caso concreto, una inversión y responsabilidad muy grande de los empresarios privados y un control estricto del Estado. Cuando se dan estas dos paralelamente acciones, va a mejorar y de hecho ha mejorado y sobre todo desde el punto de vista económico de los números, ¿no? Entonces nosotros no podíamos seguir sosteniendo un sistema que demandaba, hoy estaríamos hablando de 18.000 millones por mes, estimativamente si seguíamos con otro sistema, cuando en realidad ahora estamos en un nivel de 6.000, 4, 5, depende de los momentos. O sea que eso ha sido positivo desde el punto de vista, pero un desafío que tuvo que afrontar Pacerini, además de todas las otras cuestiones que hubo un retiro. Vamos a guardarlo después. Le pregunto, con respecto a lo que viene sosteniendo la Nación, porque además del ajuste que hizo la Nación, también ahí con el dedo
el señalamiento a las municipalidades, ¿no? Al costo fiscal de las municipalidades que dice, sobre todo el ministro Caputo, no bajan la presión fiscal. Le pregunto, ¿no pueden bajarla? Y la segunda, ¿se ajustó en la municipalidad a tono con lo que viene pasando en el país en los últimos 2 años? ¿Se bajó el gasto? ¿Se pudo bajar el gasto? Se bajó sustancialmente el gasto y la presión fiscal de los municipios no es una presión fiscal que ahuyente inversiones. No es. No lo es. Muy por el contrario, el intendente Pacerini, entre las medidas que ha ido tomando con los presupuestos que se han ido aprobando y en el último en especial, ha ido incorporando sustanciales bajas, por ejemplo, en comercio e industria para los para los contribuyentes del régimen general, que representan un 85% de los que tributan, tuvo una reducción del 30%. O sea, que esto es una voluntad política de acompañar un proceso de dificultad del comercio en general. Al mismo tiempo, una ordenanza de promociones de actividades productivas que reduce, invita a aquellos que vienen a invertir para que sean beneficiados con esas inversiones y no cobrar tributos, tasas para ello, que también ha dado sus resultados y vemos que hay inversiones en la ciudad, o sea que ha ido acompañando ese proceso. Y en lo que se refiere a los patrimoniales, tanto automotores como inmuebles, las tasas que inciden sobre ello no han tenido aumento y solamente se van a ir actualizando por inflación, es decir, de que de ninguna forma la carga tributaria que puede llevar adelante un municipio, lejos de ser una carga para el contribuyente, es lo normal, racional, y yo diría que lo máximo que ha podido hacer el municipio en este sentido. Y la prueba está que una empresa, una industria no va a cerrar porque el municipio le cobra tasas altas. No pasa por ahí, nada que ver. ¿Cómo viene la recaudación de este año a partir de los nuevos valores? Y la recaudación viene en caída. O sea, si nosotros tomamos un parámetro 5 años atrás, estamos más o menos un 10, un 11% abajo y no repunta, digamos. En marzo ha sido muy dura, tanto en lo que es ingreso por otras jurisdicciones, que es coparticipación, como los propios. O sea, y en el municipio de Córdoba, los tributos propios son mucho más importantes que los de otras jurisdicciones, pero están relacionados justamente con la actividad económica. O sea, comercio e industria tienen una directa relación con la actividad económica. Y hay que tener en cuenta también que la economía urbana, es decir, la que mueve en la ciudad, tiene que ver con sectores que no han podido crecer, muy por el contrario. Tanto el comercio como la industria está sufriendo una situación muy difícil, por lo tanto no son sectores de la economía que tengan un beneficio con el modelo económico. Entonces eso también repercute en una caída. En esa comparación, hacía 5 años atrás, pero hoy del total de los ingresos por los tributos, ¿cómo está hoy la municipalidad? ¿Cuánto se cobró hasta ahora? ¿Cuánto viene recaudando? Y estamos con una caída, digamos, de un 5% estimativamente, lo que venía siendo el año pasado. Ajá. Entonces, evidentemente que esto, si la economía no repunta, no hay un crecimiento, sobre todo de estos sectores que son los que abarcan la economía urbana, evidentemente se va a poder mejorar. Entonces, lo que se hace desde el punto de vista del manejo económico y financiero tiene que ver con ir adecuando a estas nuevas realidades y saber de que si los ingresos caen, el municipio tiene a cargo servicios. Claro. O sea que este es el problema, digamos, desde lo económico, donde tenés servicios que lo tenés a cargo, esos servicios tienen costos y esos costos hacen de que el gasto sea inflexible para bajar, porque siguen a la inflación. Entonces tenés ingreso en caída y gasto que se ajusta por inflación. Entonces hay una dificultad ahí que lo hace más desafiante aún el tema. Y la otra gran partida de la municipalidad son los salarios, ¿no? Acaban de cerrar un acuerdo con el SOEM, Sotoboche, casi nadie se enteró, nos enteramos en el fin de semana. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuánto van a cobrar en porcentaje, ¿no? Los empleados de la municipalidad? Bueno, fue una negociación trabajada, de mucha discusión, a veces en un tono alto, otras veces más
llevadera. Nos llevó mucho tiempo, pero logramos que la madurez y la racionalidad supere a aquello que, digamos, uno pretende el todo, y a veces hay que ir avanzando para negociar, porque el conflicto y la paz social es importante, y sobre todo la gobernabilidad. Y nosotros tenemos un esquema donde sí o sí tenemos que resguardar de que el impacto de la masa salarial no supere el 40-41% del total del presupuesto, y en eso somos inflexibles. Y pudimos lograr un acuerdo que es un 26,5% para todo el año, incluyendo diciembre. Es decir, que nos vamos a volver a ver en enero del 2027. Desde marzo hasta diciembre. Exacto. O sea, que quedaría por encima de la inflación. Quedaría, mira, las expectativas de inflación. ¿Cuál es la expectativa? Son, según el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, hablan de una del 26%. O sea que estaríamos en línea con eso. Exacto, empatando. Y el gremio solicita una reparación de lo que había quedado pendiente en la última paritaria. Bueno, fuimos conversando y logramos este porcentaje, que se distribuye en 6 cuotas, que van del 4,5 al 3, con algunos meses que no se paga y el otro sí. Es decir, que se logró un entendimiento muy racional, muy maduro, y que despeja el panorama de gobernabilidad para el intendente, que no va a tener que pensar en esto, y sí nosotros tener la suficiente responsabilidad y el gasto inteligente para poder abonarlo en tiempo y forma como corresponde. Dentro de estas dificultades que describía, la municipalidad acaba de emitir una letra por 50.000 millones de pesos. Cortísimo plazo, ustedes esperaban un plazo más largo. ¿Para qué van a usar esos 50.000 millones de pesos? No es que esperamos, o sea, lo que se hace normalmente, un esquema de financiamiento que la municipalidad ya viene desde la época del intendente Martín Yarlora trabajando en estos programas, que son muy buenos, y la municipalidad viene cumpliendo con este programa de letras. Normalmente, para que intervengan los bancos necesitas autorización del Ministerio de Economía de la Nación. Vos iniciás el trámite Ministerio del Interior, Ministerio de Economía de la Nación, Banco Central. Eso técnicamente nosotros presentamos todo, venía un poco demorado, y como venía la obligación del pago del bono internacional en su 5ª cuota, nosotros utilizamos la misma herramienta pero con inversores privados. Entonces lo hicimos a corto plazo, teniendo la expectativa de la autorización que va a salir de Nación, y que en ese momento vamos a tratar de llegar para cubrir, y con el sector que nos apoyó, y seguir con este esquema financiero de ir juntando fondos para ir cumpliendo las obligaciones financieras. El municipio de Córdoba está muy bien calificado por Moody's Internacional y viene cumpliendo estrictamente las obligaciones, y vos fíjate que es una prioridad pagar la deuda en dólares, ¿no? Es una prioridad cumplir con estas obligaciones, porque las obligaciones financieras... se pagaron, 25 millones de dólares en la primera cuota, son 2 por año, ¿no es cierto? Exacto, son 2 por año, llevamos ya pagado cerca de 125 millones de dólares. Lo notable de esto es que se paga en una época con recesión económica, con dificultades, caída de la recaudación y con retiro de aporte nacional. Entonces la dificultad es mayor. Normalmente debería ser que si hay crecimiento de la economía, vos lo vas pagando tranquilamente. Pero bueno, hay que afrontarlo, es lo que nos toca, nuestra responsabilidad, y lo que hay que tener es el criterio de mantener bien en alto la responsabilidad de cumplimiento de las obligaciones, porque eso deja plantado al municipio en un lugar donde puede seguir pidiendo créditos, cumpliendo con esos créditos, hacer obras, prestar mejores servicios, y es nuestra responsabilidad. O sea que en este sentido el intendente Pacerini tiene claras instrucciones de cumplir estrictamente con eso. Por eso utilizamos esos 50.000 millones que obtuvimos para cumplir con estas obligaciones, 25 millones. exacto, 25 millones de dólares, y haber también levantado bonos que teníamos que se habían emitido para pagar cuotas anteriores, porque no nos olvidemos que venimos pagando ya hasta la 5ª cuota. Y habían lanzado el año pasado, a fines del año pasado, un plan de pagos con los proveedores, tratando de extender las facilidades con un bono también para que los proveedores puedan seguir trabajando con la municipalidad. ¿Cómo está eso? ¿Se aceptó en forma masiva? ¿Cómo se aceptó? Hay proveedores que la aceptan, hay otros que no, se trabaja, está vigente. Es una herramienta financiera más para poder tener a mano
en función de las necesidades del proveedor y de financiamiento. O sea que en esto... Son herramientas financieras. Son herramientas financieras que nos permite la gobernabilidad, claro, digamos, en un contexto un ecualizador, adverso. Digamos, Exacto. trabajar Y no descalzar. Exacto, no descalzar. Y no hay que olvidar que, bueno, que también Pacerini ha planteado desde el primer día de asunción de su mandato una gestión humana, integrada y conectada. Es decir, no solo hay que ver los números y que esto cierre y cumple, sino también que en el medio hay personas. Y todas las acciones y la gestión de gobierno están enderezadas para las personas y para los vecinos. O sea, nosotros tratamos de hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Hablando de personas, también se lanzó hace poquito un régimen de pasividad anticipada, es así, correcto, pasividad anticipada. Exacto. La expectativa de que llegaran a 1000 empleados de planta, pero con 200 el ahorro era importante. Exacto. ¿Eso ya está lanzado? ¿Cómo viene? Se ha firmado, seguramente va a estar publicado en el día de la fecha, y es una herramienta más, o sea, porque es voluntaria y porque también depende de las necesidades del municipio, pero permite a los agentes que le falten 10 años para jubilarse o menos, cobrar un porcentaje de su salario, no el total. ¿Cuánto? Y va desde un 70% y si estás más cerca de jubilarte, menos. Claro. Entonces, todo esto significa que vos te ahorrás en salario con los aportes y todo lo demás. Si, por ejemplo, nosotros citamos un ejemplo, si van 200 aceptando, son 2.500 millones al año. Es un ahorro importante. La expectativa no es tanto de 1000, porque seguramente no vamos a llegar a ese número. En condiciones hay más de 1000. Veremos cómo se Le pregunto ahí, usted me dice en condiciones, porque hay más de 1000 personas que a la municipalidad no le hacen falta y le da lo mismo que vayan o no a trabajar. Por ejemplo, el sector de salud y el sector de educación no pueden incorporarse, pues son básicamente muy esenciales y ahí no disminuir. Pero hay otros sectores que las nuevas tecnologías, que la incorporación de gente más joven permite una mayor dinámica. Bueno, todo eso es de evaluación, porque esto es voluntario, o sea, no es obligatorio, es una herramienta más. Entonces depende que cada secretaría tenga su necesidad, diga, bueno, aquí yo puedo desprenderme del servicio de esta persona, lo puedo resolver vía de la incorporación de tecnología que estamos haciendo, porque también hay una cosa que es muy importante, lo anunció el intendente en la inauguración de las sesiones ordinarias este año del Consejo Deliberante, donde se va a poner en marcha un sistema que se llama MIDOCTA, donde se unifican todos los trámites que se hacen en la municipalidad, donde hay una base de datos única y eso le va a favorecer al vecino tremendamente el vínculo con el municipio y va a resolver rápidamente trámites que a veces llevaban un montón de tiempo, a veces les pedían la misma documentación para trámites distintos, lo va a resolver mediante la inteligencia artificial, mediante la unificación de todos los procesos y bueno, eso también permite que vos puedas ir mejorando un perfil de personas que incluso pueden trabajar home office si no quieren sumarse al esquema de pasividad anticipada. O sea, hay que trabajarlo muchísimo, todas estas herramientas, pero que básicamente tienden a tener un ahorro significativo en lo que es la masa salarial que impacta sobre el presupuesto. ¿Y va a haber pase a planta permanente en los próximos meses? Nosotros lo que hemos hecho es cumplir con un acuerdo que tiene que ver con aquellas personas que vayan prestando servicios con un tiempo de antigüedad de 4 años o más, que han estado en condición de monotributista o becario y han continuado prestando el servicio y que la secretaría en la cual trabajan los tome como la posibilidad de un primer incorporación mediante lo que se llama el artículo 8, que es un contrato. Sí. Pero pase a planta no. O sea, la idea es que el pase a planta sea muy secuenciado, porque cuando realmente es necesario, el pase a planta, digamos, vos... La última instancia. Es la última instancia. Hoy por hoy tenés que ir buscando mecanismos que resuelvan el problema del empleado, pero el pase a planta, digamos, nosotros durante esta gestión, Pacerini no ha incorporado. ¿Cuántas van a ser? ¿Tienen un número de cuánta gente va a pasar a ser contratada?
Estamos trabajándolo, incluso lo estamos trabajando con las secretarías, estamos trabajando con el propio sindicato también, para ir viendo las necesidades, viendo documentación. Puede ser 200, 300, vamos a ir viéndolo en función de las necesidades. O sea, porque realmente uno tiene que ir trabajando el tema con mucha responsabilidad. Hay requisitos que tienen que cumplir, no haber prestado servicio, haber prestado correctamente, no tener antecedentes penales. No nos olvidemos que a veces se fue incorporando gente con antecedentes penales y después se sufren las consecuencias, claro, ¿no? Entonces hay que mirar muy bien, son agentes públicos, servidores públicos, y tienen que tener, además de las condiciones de conocimiento y idoneidad, también una cuestión moral y ética. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias, muy interesante, muchos datos para tener en cuenta, para tener un panorama de lo que está pasando hoy en la municipalidad. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos haber venido a Voz y Voto. Muchas gracias. Último corte y ya nos metemos con el bajo palabra y el tapado o la tapada. Hoy vamos a ver qué nos toca en la última parte del programa. Último bloque de Voz y Voto. Le doy la bienvenida a mis compañeros Mariano Bergero, Juan Manuel González. ¿Cómo anda, Fede? Hola, Fede, ¿cómo estás? Estamos los tres. Estamos reencontrados hoy. Sí, nos reencontramos después de... Cuando estás solo está calmo, ¿viste? No te chicanea, no te asusa. Es que ahora somos 2 contra 1. Ahora que no está Florencia me obliga a hacerle chistes. Yo no quiero. Por suerte vamos a dejar las chicanas para este momento del bajo palabra, pero tenemos que arrancar... Pero arranquemos con el tapado. Sí, arranquemos con el tapado. Con el tapado, que hoy... Ah, es una tapada. Una tapada. Sí, una tapada. A ver. ¿Está en funciones? No funciones? Sí, está en funciones. Sí, es buen punto recientemente. Ah, bien. Voy a dar un dato curioso. A ver. Su hermana ocupó casi el mismo cargo que tiene ahora con Mauricio Macri. Mira vos. Su hermana ocupó casi el mismo cargo que ocupa ella. Sí. En la actual gestión, pero su hermano lo ocupó con Mauricio Macri. ¿Cordobesa? Sí, acá sí. No, hacemos cosas. Digo, para ir orientando, nada más. Bueno. No, sí, y después voy a dar, cuando la revelen, cómo le dicen. Ah, bien. ¿Cómo le dicen ahora? Bien. Porque la comparan con otra persona que para otro partido político hace un trabajo parecido. Ah, uy, ¿Ahora del mismo origen? Sí, del mismo origen. Ahora quiero saber. Bueno, lo dejamos para el final. Nos metemos en el bajo. Dale. Bueno, comienzo yo con el bajo. Dale, mira, voy a traer una foto casi de arqueología política. A ver. Mira lo que es esa foto. Tiene más de 20 años esa foto. Juecismo puro. Juecismo puro. Al fondo se ve el logo del Partido Nuevo. Partido Nuevo, claro. Sí. Bueno, está ahí el hermano de Luis Juez, Daniel Juez. Bueno, toda la primera... tropa del juecismo puro, pero nos vamos a detener en el señor de suéter rojo, escote en B. ¿Lo ubican? Walter Montenegro, secretario de Transporte de Luis Juez, secretario de Transporte de Daniel Giacomino, secretario de Transporte, brevemente, de Daniel Pacerini, subsecretario de Transporte, muy involucrado en el mundo del transporte en los últimos 20 años. Conoce el transporte. Pero esa foto es importante y la retengamos un segundo con el juecismo más puro. Y este es el dato. Padrino de Milagros Juez. Claro. Milagros Juez. Muy íntimo. Círculo íntimo. Mesa chica de Luis Juez en entonces. Y ahora vamos a pasar a la otra foto, que es la que viene a colación, que tiene que ver con este señor, que es el flamante fiscal general de la provincia, Carlos Lescano. Asumió y vos me dirás, ¿qué tiene que ver Walter Montenegro? ¿Qué tiene que ver? Bueno, este miércoles cuando asumió, se rumoreó en los pasillos de Tribunales 1 de que Walter Montenegro iba a pasar a ocupar el staff de la Fiscalía General de Carlos Lescano. Tipo una mano derecha. Una especie de mano derecha, porque ellos dos, Walter Montenegro y Carlos Lescano, son viejos socios, íntimos amigos de la época de la facultad. De hecho, Luis Juez conoce a Carlos Lescano a través de Walter Montenegro. Hemos contado ya la historia, eran socios jurídicos del estudio jurídico, el nuevo fiscal general de la provincia Luis Juez, hasta que en 2003 este señor, de la mano de Domingo Carbonetti,
lo deja juez que se vaya con su partido nuevo y él se va a trabajar de juez de control. Juez de control, exactamente. Estamos hablando hace 23 años Claro. de esto, ¿no? O sea, ha pasado una vida. Eso había terminado muy mal y también hay que decir que el juecismo en la unicameral aprobó el pliego de Lescano. Exactamente. Hay una pata Una especie como de reconciliación, por lo menos desde el punto de vista de no haber puesto trabas. Claro. Así, bueno, concuñado, no, perdón, compadre de Luis Juez va a trabajar en la Fiscalía General, aparentemente, como mano derecha del ex socio de Luis Juez. Hermosas las relaciones que se tejen las en la vueltas. justicia. Siempre todo se cruza, ¿no? Qué bárbaro. ¿Sabía Yarlora de estas relaciones, no? Cuando lo designó el Lescano. Yo creo que sí. Yo creo Sabía. que sí. ¿Cómo sabía, alguien no va...? Sabía. Si lo sabemos nosotros, uno descuenta que también lo sabía. Sabía. Sabe Uno todo, Qué chico, sabe qué todo. chico. Qué bárbaro. Bueno, pasamos a otro. Uno de los temas que sorprendió, La realmente verdad que sorprendió durante la semana y que tiene muy, pero muy inquieto al gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, porque empieza a hablarse en el panel, estoy hablando del irresuelto conflicto con los docentes. Recordemos, el miércoles pasado la Asamblea Provincial rechazó la tercera oferta para la paritaria, una oferta que realmente, a ver, respecto de la propuesta anterior había sido muy buena. De hecho, había sido muy valorada por la propia conducción del gremio, que creía no que era un trámite sencillo, pero que iba a pasar. Bueno, no, fue contundente el rechazo. Y lo que Yarlora está es viendo qué va a hacer. ¿Qué va a hacer con la situación? Tiene muchos caminos para seguir, por lo menos 2 o 3. Todavía no está decidido cuál es el que va a tomar. La conducción de la UPC lanzó, como se esperaba, un plan de lucha, pero lo que hay es un enojo. Digamos, hay como una especie de decir, no están interpretando los gremios el momento que está viviendo la sociedad, y en esa sociedad el lugar que ocupan los docentes y el esfuerzo, dicen, cerca de Yarlora, que estamos haciendo. Nosotros, dicen ellos, le hemos garantizado como nadie recuperar parte de lo que perdieron el año pasado, atarle el salario a la inflación en un momento donde la recaudación sumó en el mes de marzo el 8º mes para atrás. Sí. Entonces lo que dicen es, bueno, ¿no habrá acá una cuestión ya más ideológica, profundamente ideológica, de un rechazo a las políticas públicas que llevamos adelante? Bueno, por eso hay que ver cuál va a ser la solución. Y no está claro. A veces Yarlora y su equipo dicen, vamos a ir por este lado, después dicen, no vamos a ser tan duros, vamos a ir por el otro. Pero lo concreto es que hay una molestia. O sea, cayó mal el no porque se creía que estaba ya resuelto el conflicto, sino porque entienden en el panel que no hay como una especie de entendimiento cabal de lo difícil que están los números en la provincia y cómo el sector público termina siendo uno de los pocos, por lo menos en Córdoba, que va a recuperar salario con esta propuesta respecto del resto de los privados y los informales, que la verdad que la están pasando. Y en ese rechazo... Hay que decir, perdón, que los sueldos de los docentes son bajos, no estamos diciendo que le iban a dar una fortuna, simplemente que en el contexto es donde dicen en el panel, no entendemos, no entendemos porque hicimos todo lo posible. No, ese rechazo ideológico tiene alguna vertiente subterránea de algún tipo de alineamiento con otros referentes, en otras Capital ideas. sí, en Capital sí. En Capital tiene una explicación. Hay una explicación ideológica, que es que la lista más de izquierda, que se enfrenta históricamente al oficialismo, más peronista, lo rechaza. Pero en el interior fue lo que sorprendió. ¿Es más natural? ¿Las bases se expresaron o no? En Capital sí, pero en el interior. En el interior sí, claro, sería un poco más... Es natural, pero llama la atención. Lo que la pregunta dicen era es que si no no se está engendrando algo que novedoso, vinculado con el año que viene, con los que es el momento donde Yarlora va a poner a disposición. Algo de una característica más social, no tan política, sino que está pasando en la gente, en el rechazo a la gestión. Sí, esta cosa de no poder entender el comportamiento de un colectivo que es muy importante. Y la pregunta es, Mariano, ¿qué va a hacer Yarlora? Sí, va a ir con esta propuesta dura, que sería dar el aumento por decreto y que hagan paro y que sigan hasta donde quieran y se descuenten los días, o va a intentar una conciliación. Se verá, me parece que este fin de semana, Mariano. Sí, la conciliación en principio no la quieren usar, la conciliación obligatoria todavía en este momento, pero lo cierto es que el conflicto abierto
no es bueno para el gobierno, no es bueno para el gobierno. El oficialismo provincial, y ahí sumo la capital, creía que suban en la ciudad de Córdoba, más los docentes, lo que cerraban todo. Terminaba cerrando y se garantizaban la paz social. Bueno, por el momento no lo pueden decir. Bien. Bueno, ahora sí nos metemos con el tapado, la tapada hoy. Sí, la tapada. Decíamos La tapada. que tenía una hermana que había trabajado en Macri, Sí. que hoy está en funciones nuevamente. Su hermana fue también integrante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Ajá. digamos el ente que rige las cooperativas. Ella fue también, y su hermana también, fueron intendentas Fueron intendentas, de su pueblo. sí, en el norte, Así que, Ya sé. radicales, viene de ser diputada nacional. Sí. Bueno, ¿Responde a quién? ¿a quién responde? A nivel nacional responde a al mendocino. Alfredo Cornejo. ¿Sí? Hablamos de María Soledad Carrizo, la Sole Carrizo, que pegó cargo. Acaba de ser designada en el vocal del instituto que regula las cooperativas. A nivel A nacional. nivel nacional. Es decir, En el gobierno nacional, Gobierno libertario. en la Sí, estructura sí. de Sandra Petovelo. Sí, y forma parte de el equipo que está detrás de Gabriel Bornoroni. Es decir, María Soledad Carrizo es la designada por Gabriel Bornoroni, lo hemos contado en este espacio, pero está bueno repasarlo, siempre hay gente que se suma, es la que se encarga le han derivado el relacionamiento con los intendentes del radicalismo, por su condición de radical. Por eso yo decía que ¿Cómo antes, le dicen? que ¿Cómo le dicen, Mariano? Claro. a María Soledad ¿Cómo Carrizo le le dicen Lardú de Bornoroni. por No sé Orlando. ¿Por qué? Por el ex legislador Orlando Ardú, que ahora está en la Defensoría del Defensoría. Pueblo, Sí. que hasta hace muy poquito trabajaba en el gobierno de Yarlora, en el Ministerio de Gobierno, justamente buscando ser el lazo entre los intendentes radicales y el gobierno La provincial. Sole Ardú sería. Exactamente. La Sole Ardú. Así Bueno, le ahí han va. puesto, digamos. Eso lo dijo él. ¿Quién? Es lo que se dice. Lo dijo él, lo dijo es lo él. que, es lo que se dice. Aparte ella lo sabe. Ella lo sabe. Ella también lo sabe. Bueno. Veremos a ver cuántos pesca. ¿Cuánto pesca? Dale. ¿Cuánto Deben pesca? tener el Excel ahí, ¿no? Seguramente, Full. sí. Todo en obvio. Excel. Así Bueno, es. y nos vamos con el mejor, como Dale, siempre. con Chumbi. Con nuestro Chumbi de hoy. A ver a quién le tocó. Un dedo que señala a otro. Tarjeta roja. A los naranjitas. No es que tiene puesto. Uno de los debates de Voz y Voto. Exacto. Muy buen debate, muy buen análisis, hay que decirlo, muy respetuoso. Sí, es cierto. Bueno, ahí está. Va con todo. Ya Una de las novedades de la semana, arrancó la semana con esta idea del gobierno provincial de ir a fondo con el tema naranjita, con la prohibición de los ilegales. Algo que hay que decirlo, es una ley marco, en realidad después cada municipio Sí, tiene que ver sí. cómo controla. Un tema de agenda que instaló la oposición y que el gobierno trató de Tomó sumarse como y suyo. tomar la posta. Dicen que van a tomar, bueno, de hecho, lo hablaron ustedes hoy hace un ratito, proyectos de legisladores de otros En partidos. teoría, el miércoles que viene se aprobaría en la Sí, sí, legislatura. sí. Esto es rápido, esto, Esto no, es no, rápido. no, está Queda cocinado. ver el punto muy polémico de los limpiavidrios, si Sí. va a ser finalmente prohibido. Y el gobierno apuesta a que haya también algún plan de contención social Exacto. para darle de alguna forma algún argumento o quitarles argumento a la Iglesia de Córdoba, que está, como hemos visto acá, en contra de este Muy en proyecto. contra. Bien. Así es. Bueno, gracias chicos. Por Nos favor. vemos la semana que Gracias, viene. Le mandamos un saludo a Flor, que estará seguramente Felices con nosotros. Pascuas. Felices Felices Pascuas. ¿eh? Felices Felices Pascuas. Pascuas. Nos vamos. El sábado que viene nos esperamos acá en Voz y Voto. Chau.